nos toca Mateo capítulo 13, versículo 1 al 17. Y si bien podemos extender el estudio de estos versículos hasta el versículo 23, porque allí termina enseñando qué se refiere con la parábola que vamos a ver hoy, eso vamos a dejarlo para domingo que viene para que se pueda profundizar en detalle la enseñanza de la parábola, y hoy vamos a entender por qué el Señor comienza a hablar en parábolas. Habiendo dicho esto, versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y él les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vamos a orar. Señor, una vez más te pedimos que nos hables a través de tu verdad, nos alimentes, nos corrijas, nos redargullas, nos instruyas, nos enseñes nuevamente, para que tu palabra, Señor, sea glorificada, para que tu palabra sea usada con poder a través de tu Espíritu Santo, y esto transforme nuestro corazón, nuestro entendimiento, y que la gloria sea dada a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y la pregunta central, o la que queremos responder hoy, entonces sería: ¿por qué les hablas por parábolas?, decían los discípulos. Y esta es la pregunta que quiero responder para que domingo que viene podamos simplemente centrarnos en lo que significaba esta parábola. Y hoy volvieron las películas. Recordaba esta semana la película El Gran Pez. Una película bastante vieja ya, que relata la vida de un niño que desde su infancia, desde muy temprana edad, empezó a escuchar historias fascinantes y hazañas, grandes hazañas de su padre. Este niño al principio estaba asombrado. Este niño al principio veía a su padre como un gran héroe, como a todo un caballero que cruzaba y iba por grandes historias, grandes desempeños, grandes obstáculos, grandes victorias. Pero poco a poco este niño fue creciendo. Poco a poco este niño
fue entendiendo que aquellas historias de gigantes, de brujas, de pueblos, de animales, de hombres que se convertían en animales, de peces y muchísimas historias más, iban causando en él completamente lo contrario que su papá quería lograr. Lo que primero fue un deseo de amor hacia su padre, viéndolo como un gran héroe, poco a poco, a medida que él crecía y entendía la realidad, entendía la vida cotidiana, él pensaba y crecía con el entendimiento que su padre siempre le mintió. Él crecía ya con el entendimiento que las cosas que su padre contaba no eran ciertas, no era parte de la vida real, y esto, en vez de acercar a su padre, cada vez lo alejó más y más. Aquellas nuevas personas que conocían a su padre, al escuchar todas sus hazañas, se asombraban y quedaban maravillados con este hombre. Pero este niño que había escuchado una y otra vez estas historias, ya no generaban nada en él, solamente rechazo a su padre, porque él entendía que su padre nunca quiso contar su vida a él. Él entendía que su padre le mentía una y otra vez con historias ficticias. Y entonces, llegando adulto, este niño pensaba que no conocía a su padre. Pensaba que cada vez que él se quería acercar a su padre, conocerlo, hablar de qué fue su historia, su pasado, cómo fue, y él volvía a contarle sus historias, él cada vez se cerraba más y más a su papá, al querer conocerlo, al querer charlar con él, porque todo lo que decía era una completa locura para este niño. Así que allí queda nuestra película y empezamos a ver entonces, allí está Jesús, conociendo el corazón, los pensamientos, la situación de muchos que se agolpaban para escucharlo. Él podía ver su intención, él podía ver y entender que el corazón de muchos estaba endurecido, que el corazón de ellos se había corrompido, tenían corazones tan malvados que solo empezaron a buscar hacerle mal a este buen maestro, al punto que solamente querían destruirlo. Allí estaban muchos de los que Jesús ya los había sentenciado, aquellos que le había dicho que los que blasfemaran contra el Espíritu Santo, esto no tendría perdón, este pecado no sería perdonado, por eso ya estaban condenados. Por la dureza de su corazón, por la dureza que tenían al punto de haber visto todo lo que vieron, aún decidían rechazarlo. Por esto mismo Jesús ya les daba una condena al decirle que no había lugar en el reino eterno para ellos. La dureza de su corazón entonces había alcanzado tal punto, tal dureza, que ya no había vuelta atrás para estos hombres. Su maldad, su necedad había llenado de tal forma su corazón y su entendimiento que ya no había esperanzas para estos hombres, y Jesús duramente se los hacía saber. En Juan 3:18 podemos ver que nos dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces estos hombres, por no haber creído en el Hijo de Dios, en Jesucristo allí encarnado, ya habían sido condenados. Por eso su pecado no tenía perdón. Así que ante estos, Jesús ya no quería perder el tiempo, Jesús ya no quería desperdiciar sus palabras, ya no quería dedicar sus debates a estas personas, porque él entendía que esto era igual que tirar perlas a los chanchos, y no estaba dispuesto a hacerlo. Entonces empezó a huir de ellos, empezó a apartarse de ellos, empezó a ir a lugares donde estos no estaban. Pero aún así, la multitud
Los fariseos de las diferentes ciudades, los escribas, también llegaban ante él teniendo y entendiendo lo que estaba haciendo este hombre. Pero en medio de la multitud, Jesús sabía una cosa. Jesús veía a estas malas personas, Jesús veía los corazones de muchos, pero también Jesús podía ver que allí podrían haber discípulos de él, que allí podrían haber futuros discípulos de Jesús. Así que por estas personas, estas genuinas personas que tenían una pequeña fe, aquellos que habiéndolo escuchado, aquellos que habiéndolo visto hacer sus milagros, poco a poco se preguntaban y eran los que decían, ¿será este el hijo de David? ¿Será este realmente Dios? Y por ellos y ante ellos es que Jesús sigue enseñando. Pero debido a que los judíos, los fariseos, los escribas, los oficiales de las sinagogas lo aborrecían, ahora Jesús convierte un barco en su púlpito. Ahora el desprecio que tenían ante él seguramente le negaban la entrada a sus sinagogas. Ahora Jesús ya no podía entrar en una sinagoga y enseñar abiertamente porque todas las sinagogas estaban enteradas de quién era este hombre y todas ellas lo rechazaban. Entonces Jesús, de estar dentro de las sinagogas, de compartir los días de descanso, los días sagrados, los días que el Señor había apartado, ahora allí un barco es su púlpito y nadie podía callarlo. Ahora entonces estos se transformarían en lo que después vemos a los que le dicen los del camino. Ya no estaban en sinagogas, ya no estaban en las iglesias de aquel momento, ahora iban por las calles, ahora iban al aire libre a predicar, porque las sinagogas no querían que enseñen lo que su maestro enseñaba, entonces estos eran los del camino. Sus enseñanzas se iban esparciendo por todos lados. Y justamente por eso es que Jesús también empieza a enseñar con parábolas. Pero no que Jesús no lo haya hecho antes. Jesús podemos ver que ya había enseñado o dado parábolas al transcurso de su ministerio, pero las parábolas antes solamente eran un complemento a su enseñanza. Sus parábolas eran relatos que ellos podían entender y que le podían dar más luz a lo que el Señor quería decirles. Allí Él ilustraba lo que estaba enseñando, pero ahora la parábola misma representaba la enseñanza de Jesús. Antes Jesús daba la enseñanza y le decía, bueno, esto es parecido a... esto es como tal cosa. Entonces la gente al entender decía, ahora entiendo. Ahora simplemente empieza a presentar parábolas y no todos lo iban a entender. La parábola entonces se transforma en esto. Jesús toma un acontecimiento de la vida diaria para enseñar una verdad de la vida espiritual. Y aquí empezaba a ser el juicio que daba a aquellos que lo rechazaban. El juicio ya había caído sobre ellos y el juicio era que ellos no puedan ver la verdad que él tenía para predicar y enseñar. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La verdad estaba siendo ocultada en relatos diarios. La verdad que el Señor venía a presentar ahora aparecían como parábolas, como ejemplos, como situaciones cotidianas, y solo aquellos que lo habían aceptado, solo aquello que su espíritu había despertado por el Espíritu Santo lo iban a entender. Todos los otros no. Sus ojos solamente eran ojos carnales y no iban a poder ver más
que enseñanzas carnales. No iban a poder entender la profundidad que tenían estas parábolas. La enseñanza que adopta Jesús entonces va a representar en sí misma un anticipo del juicio venidero a causa de la incredulidad de ellos. Mateo 13:58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, el propósito de las parábolas empezamos a entender que era un doble propósito: poder presentar la verdad a los que la pueden discernir espiritualmente y poder presentar, o mejor dicho, poder ocultar la verdad a aquellos que solamente son carnales. Ante una sola historia, ante un solo relato, dos cosas pasaban al mismo tiempo. Y este era el deseo del Señor, esta era la voluntad del Señor. Pero hay algo que no podemos pasar por alto que nos enseñan estas parábolas. Primero podemos ver que dice que Jesús salió de la casa, se sentó junto al mar y allí se reunieron y enseñó 4 parábolas. Pero luego nos dice que Jesús vuelve a la casa y ahí sigue enseñando a sus discípulos. Mateo 13:36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. El Señor, estas mismas parábolas que ocultaba la verdad, eran las mismas parábolas que Él en la intimidad con sus seguidores, con sus discípulos, iba a usar para revelarles nuevos misterios que ellos no conocían. El Señor iba a usar estas parábolas, estos relatos, en poder explicarle a sus discípulos, aquellos que lo podían entender espiritualmente, en la intimidad. Aquellos entonces estaban recibiendo una nueva revelación de Dios. Aquellos entonces estaban recibiendo una nueva revelación del reino de Dios que hasta este punto no había sido revelado a nadie. Allí están los profetas del Antiguo Testamento, allí están todos anteriores a estos discípulos y nadie tuvo el privilegio de haber tenido estas nuevas revelaciones. Y estos sí tenían nuevas revelaciones de boca del Maestro. Estos, los apóstoles, y nadie más que los apóstoles, sus discípulos. Porque entendemos que el misterio que Jesús estaba dando a revelar, no podía ser descubierto por voluntad humana. Este misterio que Jesús estaba presentando solamente podía ser descubierto por la voluntad de Dios. Nadie, por lo que haga, por lo que diga o por lo que se esfuerce, podría traer una nueva revelación del Señor, sino que el Señor, porque así lo quiso, porque así fue la voluntad del Señor, usó parábolas para que éstas traigan nuevas revelaciones al Señor. Y hoy sigue siendo exactamente igual. Ya nadie puede traer nuevas revelaciones. Ya nadie puede doblar el brazo del Señor para conseguir algo fresco para decir. Esas cosas no existen. Y cuando sucedieron fue por su voluntad y por el mérito solamente de nuestro Señor. Mateo 16:17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Las revelaciones solamente eran dadas por Dios, por su voluntad, por su deseo, por su soberanía. Pero esto era algo nuevo que estaba ocurriendo, algo que no se encontraba en el Antiguo Testamento. Por eso esto acontecía y representaba un privilegio. Estos hombres estaban ante los pies del Maestro que les estaba revelando nuevas cosas. Mateo 10:27. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oíd al oído, proclamarlo desde las azoteas. Esto era
lo que el Señor les estaba diciendo. Ahora, cuando nos apartemos de la multitud en las casas, yo voy a darle nuevas revelaciones y esto va a ser a través de parábolas para que después ustedes vayan por todas las naciones llevando esta enseñanza, esto nuevo que el Señor tiene que decir para revelárselo a los hombres, Cristo. El Señor traía más detalles de su reino. Y ahora entonces, hasta aquí, entendiendo la parábola, entendiendo que el Señor quería traer nueva revelación del reino de Dios, detalles de su reino del Señor, podríamos preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué el Señor obró así? ¿Por qué entonces el Señor no predicaba al aire libre estas enseñanzas claramente como lo venía haciendo? Si igual ellos que son carnales no la iban a entender o no la iban a aceptar. ¿Y por qué sí a sus discípulos, a los espirituales, se los explicó y se los hizo saber? ¿Por qué? Y claramente vimos una primera respuesta que era que por la dureza del corazón ellos no podían entender. Ellos estaban ante las enseñanzas de este maestro, pero no lo entendían. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no lo siguió haciendo así? ¿Qué cambió? Y fíjense, era algo que el Señor ya venía anticipando. Mateo 11, 25, 26. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y aquí está nuestra respuesta. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Cuál fue el deseo del Señor? ¿Cuál fue la motivación del Señor? ¿Por qué no lo siguió haciendo de la misma manera que lo venía haciendo? Porque esa fue su perfecta y soberana voluntad. No tenemos otra respuesta para ello. ¿Qué ha cambiado? Que el Señor lo quiso hacer así. Entonces iba a ser así. Todo debía ser así. Todo debía fluir en cuanto como Él quería que sucediese. ¿Por qué? No tenemos el por qué, pero sabemos que fue su voluntad y ante su voluntad, ¿quién podrá hacer algo? Nadie lo descubrió. Nadie tuvo acceso a eso. Eso fue dado. Y esta es la soberanía de Dios. Él la da como Él quiere, porque Él quiere y a quien Él quiere. Esa es la voluntad y la soberanía del Señor. Entonces, nuevamente, no es por todo lo que hagamos, no es por todo lo que digamos, cuánto ayunemos, oremos o leamos su palabra, sino es porque Él quiere. Ahora, cuidado, la soberanía de Dios no quita la responsabilidad del hombre. Una cosa no quita la otra. El Señor nos va a pedir rendir cuentas por lo que hemos hecho. El Señor estaba ocultando su enseñanza porque estos hombres lo rechazaron. El Señor se apartaba de ellos y le daba la condena porque ellos mismos habían endurecido su corazón al punto de que viendo no podían ver, oyendo no podían oír. Y esa fue su condenación, su responsabilidad. Claramente algunos podrán decir, pensando en esto, bueno, yo no creo en Dios porque Él no me lo permite entonces. Si la soberanía de Dios es la que me deja o no creer, la que me abre o no los ojos, entonces yo no creo porque Él no me lo permite. Y esto, en parte, es verdad. Esa es la soberanía del Señor. Pero nuestra responsabilidad está allí para poder llevarla a cabo. Vamos a explicarlo esto mejor. Primera de Pedro, capítulo 1, 10 al 12. Fíjense, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente
indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué nos está diciendo? Aquí estaban los profetas dando el mensaje del Señor. Aquí estaban los profetas justamente profetizando, revelando lo que el Señor quería hacer, siendo inspirado por el Espíritu Santo y dando el mensaje divino. Pero ellos mismos diligentemente escudriñaban sus propias palabras para entender lo que ellos mismos estaban diciendo, pero no lo entendían. La soberanía del Señor no le permitía y no le revelaba esa verdad a ellos. ¿Por qué? Porque su voluntad era para que se nos la revele a nosotros. Ahora estos hombres sí escudriñaban, sí estaban allí atentos, estudiando una y otra vez, indagando todo lo que podían para descubrir la verdad. Responsabilidad humana. Pero el Señor y su voluntad no se los permitía. Entonces, allí están aquellos que en la soberanía del Señor van a dar frutos al 30, al 60 y al 100. El Señor nos va a dar la capacidad de entender un poco más o mucho más el Señor. Aquellos grandes hombres y brillantes que podemos ver en las redes no son mejores ni más que nosotros. Solamente el Señor en su soberanía y su voluntad se los permitió. ¿Qué hicieron ellos? Nada. Su responsabilidad fue estudiar, como lo hacemos nosotros, pero el Señor les dio una capacidad porque esa era su voluntad. Entonces, ¿se pueden jactar? De ninguna manera. ¿Se pueden enorgullecer? De ninguna manera. Es la voluntad del Señor. Sigamos viendo. Hechos 16:14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Responsabilidad. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ella estaba adorando al Señor, ella escuchaba la palabra del Señor, entonces el Señor en su voluntad le permitió que sus ojos espirituales sean abiertos y ella pueda ver, y que sus oídos no solo puedan escuchar palabras, sino que puedan escuchar la verdad divina del Señor. Y esto transformó su corazón. Eso nos está diciendo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la soberanía y la responsabilidad? Debemos estudiar. Claro, debemos estar adorando al Señor. Claro, nuestro intelecto debe crecer en la palabra del Señor y así vamos a llegar al conocimiento espiritual. Y claramente, si hemos entendido hasta aquí la palabra, no es esa la diferencia. No está allí la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. ¿Sí debemos estudiar? Claro que sí. ¿Sí debemos escudriñar la palabra? Claro que sí, pero no es esa la respuesta. Juan 5, 25 y 26. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales. Jesús había multiplicado por miles, había dado de comer a todas estas personas. Él se va y estos salen yendo a buscarlo. Y ellos vieron los milagros. Ellos habían escuchado las enseñanzas de Jesús, pero Jesús simplemente les está diciendo: ustedes no vinieron por lo que dije y por lo que representó lo que hice, sino porque quieren
el deseo de su corazón solamente es sus beneficios. Estos son los que después le demandan señal a Jesús. Estos son los que después, habiendo visto milagros, habiendo escuchado enseñanzas, le dice, bueno, señales queremos. Y Jesús para estos ya le dice, no, necios. Solamente tendrán la señal que el Hijo del Hombre morirá y resucitará al tercer día. Esa va a ser la única señal que les quede. Lucas 2:25 al 32. Estos hombres anteriores vieron los milagros del Señor, vieron resucitar los muertos, vieron los endemoniados siendo librados, vieron las tempestades probablemente que fueron aquietadas con su palabra. Estos vieron muchas cosas de Jesús y no creyeron, solamente le buscaban por los beneficios. Pero fíjense, he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, un hombre espiritual. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. ¿Lo ven? Hasta acá todo es la obra del Espíritu Santo. Hasta acá todo es la obra de la voluntad del Señor guiando a este hombre. El Espíritu Santo que moraba en él. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Este niño en los brazos de María y José habían pasado entre muchas personas. Solo un hombre se detuvo y pudo ver al Salvador. Solo un hombre guiado por el Espíritu Santo pudo ver a su rey allí encarnado. Este no vio milagros, este no escuchó las enseñanzas de Jesús, este ni siquiera escuchó alguna palabra de este bebé. Este no dijo, yo soy el que había de venir. Este bebé no decía, acá está el Hijo de David, aquí está el Hijo de Dios, aquí el reino se ha... Nada. Y este creyó, y este lo vio. ¿Se dan cuenta? ¿Lo pueden ver? ¿Lo van entendiendo? Juan 6, 60 al 69. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? El Espíritu es que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Soberanía de Dios. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto no te lo reveló carne ni sangre. Allí estaban aquellos discípulos que veían muy duras las enseñanzas de Jesús, aquellos discípulos que estaban caminando con él, viendo sus milagros, sus enseñanzas y lo rechazaban.
Ellos decían tal vez, no, esto es muy pesado, no quisiera abandonar todas mis pertenencias, tengo muchas riquezas, ¿por qué darlo todo y seguir a este hombre? Pero allí están sus discípulos, los que habían entendido y dijeron, ¿a quién iremos? Ya no podemos encontrar nada más perfecto que tus palabras. Ya no podemos entender otra enseñanza que no sea esta que tú das para vida eterna. Ya hemos descubierto la verdad. ¿Por qué volver a la mentira? Ellos lo habían entendido. Ahora, entonces, para ir concluyendo, ¿cómo deberíamos entender esto? ¿Cómo deberíamos entonces entender la soberanía de Dios y la responsabilidad humana? ¿Cómo son aquellos que ven y no ven y aquellos que ven y pueden ver? Y claramente hemos visto que no se trata del conocimiento intelectual que podamos tener, sino que es el conocimiento espiritual que el Señor nos dé. Y esto está en nuestro corazón, en un corazón que ha sido transformado por el Señor, transformado por el Espíritu Santo. Es esto lo que Él les reprochaba. No es lo que saben, no son las tradiciones, es la dureza de su corazón. Ellos no querían creer porque habían endurecido su corazón. Ellos habían decidido rechazar a Cristo. Ellos lo decidieron. Ellos fueron parte de su juicio aquí en la tierra y por la eternidad. Pero después estaban los otros que habían escuchado y visto exactamente lo mismo y ellos decidieron seguir a este rey. Unos decían por la dureza de su corazón, ¿quién es este? Este lo hace por Beelzebú, el príncipe de los demonios. A ver, respóndenos esto. A ver, ¿qué dices de esto? Pero los otros simplemente dijeron, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros, viles pecadores, nosotros necesitamos de ti, necesitamos de la vida que tú nos puedes dar, necesitamos del agua que tú nos puedes dar, la que no nos dará más sed, necesitamos vida en abundancia. Y a estos Jesús les dije y les llamaba y les invitaba a su reino. Ellos habían decidido seguir al Señor. Ellos, viendo lo que otros veían, eligieron lo que los otros no. El corazón era lo que cambió. No era su intelecto, no era lo que ellos profesaban ser, lo que enseñaban, lo que esperaban, sino era su corazón. Su corazón malvado no dejó ver al rey enfrente de ellos. Su corazón malvado no pudieron ver las señales que les apuntaba a Cristo. Pero aquellos que aún ni siquiera tuvieron su palabra, aquellos que ni siquiera lo escucharon, aquellos que ni siquiera vieron sus milagros, aquellos profetas y aquellos del Antiguo Testamento que ni siquiera sabía cómo se iba a desarrollar la salvación, estos vieron por fe. Porque su corazón se quebró ante el Señor, porque su corazón demostró y se humilló, porque su corazón entendía que solamente así podían conquistar el corazón del rey. No era lo que hacían ni decían, sino que su corazón debía estar rendido a este rey. Y por eso podemos ver personas creyentes y no creyentes dentro de las iglesias. Por eso podemos ver que algunos escuchan un mensaje, otros escuchan el mismo mensaje, unos creen y otros no. Su corazón no ha sido transformado. Su corazón no quiere ser puesto a los pies del Señor. Su corazón, los deseos de su carne no quieren ceder al gobierno de este rey. Su corazón les dice, es muy duro, es muy pesado, no lo sigas, te va a costar demasiado. No tienes que poner tu vida a los pies de este hombre. No tienes que dejar tu vida en manos
de este Mesías, no debes estar dispuesto a entregar tu vida por la obra del Señor. Esos son muy santos, muy idólatras, muy legalistas. Comportate bien, que es suficiente. Y allí están engañados, y es su corazón el que los engaña, y es su corazón el que se endurece, y ya no entienden razón, ya no pueden ver argumentos por su corazón. El Señor va a demandar por esto. Su soberanía lo puede transformar, pero la responsabilidad del hombre es poner ese corazón en las manos de ese Rey que lo puede transformar y cambiar. Aquellos que entienden y dicen, mi corazón es duro, mi corazón es de piedra. Si tú no me transformas, si tú no me cambias, si tú no haces un milagro en mí, nada tiene sentido, nada puedo hacer. La vida no tiene sentido, la moralidad no tiene sentido, mis buenas obras no tienen sentido. No, porque si la fe no está puesta en el objeto de Cristo, nada va a tener sentido. La certeza no va a estar allí, la esperanza no va a estar allí, el gozo no va a estar allí, porque es el corazón duro que no quiere aceptar a aquel que le puede regalar todas estas cosas, aquel que le puede entregar toda su herencia, amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Solo es transformando este corazón en sus manos por su poder y su voluntad. ¿Y cómo sucede esto? Allí termina nuestra película. Este niño que ya había crecido va a la casa de su padre porque había enfermado gravemente. En sus días de agonía, este hijo esperaba que su padre recapacite, le pida perdón, le cuente algo de su vida, pero allí su padre fallece. Entonces el sentimiento que él tenía, la desolación que él sentía antes, ahora se profundizaba. Ahora él había perdido a su padre y nunca lo había conocido. Aquellas historias fantasiosas, aquellas historias ficticias, nunca iban a cobrar sentido porque su padre no se las reveló. Su padre no le contó la verdad y este falleció. Y esta carga había quedado en la vida de su hijo hasta que sucede algo. Llegan al velorio y allí empiezan a llegar muchas personas. Y ahora este niño, ya adulto, empieza a ver y ve un gigante. Ahora este niño empieza a prestar atención y ve una bruja. Ahora este niño empieza a prestar atención y empieza a ver a cada uno de los personajes que su padre le relató. Ahora puede ver entonces que todo lo que le había dicho su padre era cierto. Todo lo que a él le parecía una fantasía, ahora puede verlo correctamente. Ahora puede ver que era la verdad, que el padre no le había engañado y que él simplemente no podía verlo. ¿Qué cambió? La muerte de su padre fue necesario para entenderlo. ¿Qué debería cambiar en nosotros para poder ver a Cristo? Entender y ver su cruz, su muerte y su resurrección. Cuando veamos a Cristo entregando su vida por nuestros pecados y resucitando al tercer día, allí nuestros ojos van a poder ver. Allí nuestros oídos van a poder entender su palabra. Allí realmente todo va a cobrar sentido. Toda nuestra vida que había parecido sin esperanza, sin futuro, una vida gris, una vida oscura, una vida que solamente parecía traer sufrimiento, ahora
toma otro color. Ahora ya no estamos derrotados, sino en victoria, porque este hombre venció la muerte, venció el pecado y nos ha prometido la vida eterna. Lo necesario para que nuestro corazón sea transformado es poder ver a Cristo, es poder ver su cruz, es poder ver su sangre derramada cubriendo nuestros pecados, y el que puede ver esto es al que el Señor transforma el corazón. El que puede ver esto son aquellos que pueden ver aquello espiritual que deberían ver. El que puede ver esto deja su vista carnal, sus oídos carnales y empieza a escuchar las verdades eternas del Señor. Empiezan a ver las promesas del Señor cumplirse. Empiezan a ver la guía del Señor en su verdad. Empiezan a ver que su vida es transformada. Empiezan a ver que sus pasos son acomodados y caminan derecho. Solo la muerte de Cristo y su resurrección pueden cambiarlo todo. Si no podemos ver a este Señor, a este Cristo, al igual que estos fariseos, vamos a seguir exigiendo señales. Vamos a seguir exigiendo argumentos, y aún aunque estos lleguen, debe ser el poder de Satanás. Debe ser magia. No, habrá inventado estas cosas. No, lo armaron muy bien. No, hoy con la inteligencia artificial cualquier cosa. No lo van a ver. No lo van a ver. Cuando el Señor cambie nuestro corazón a través de su cruz, todo va a cobrar sentido. Nuestros ojos, las escamas de nuestros ojos, como Pablo, caerán. Y ahora ya voy a poder verlo. La pregunta sería, bueno, ¿podemos verlo? ¿Hemos entendido a Cristo? Y muchos podrán decir, sí, ya lo he conocido, ya he pasado por esa cruz, estoy cargando mi cruz. Hoy mis ojos pueden ver, hoy mis oídos pueden escuchar. Hoy puedo ver a este Rey. ¿Y cuál es el mensaje para nosotros entonces? Aquí las escamas ya cayeron, entonces ahora debemos buscar las respuestas en Él. Así como sus discípulos llegaron y le dijeron, Señor, no entendemos esta parábola, explícanos. Allí debemos ir nosotros a Cristo, a Jesús, y decirle, Señor, no entiendo esto que está sucediendo, explícamelo. Señor, no puedo entender esta enfermedad, explícamelo. Señor, no puedo entender esta pérdida, explícamelo. Señor, no puedo entender esta situación, necesito que me lo expliques. Y Él allí traerá la respuesta a nuestro corazón, a nuestra mente. Él calmará la tormenta, Él traerá luz a la oscuridad, pero solo a través de su palabra y solo a través del entendimiento de su palabra en el Espíritu Santo, para así poder ser guiado a toda la verdad. Cristianos, debemos buscar las respuestas del Señor en su palabra. Sus discípulos lo tenían presente. Sus discípulos aún escudriñaban en el Antiguo Testamento y escuchaban lo que Él tenía para decirle de todo eso y las nuevas enseñanzas que había de venir. Nosotros ya lo tenemos todo. Nosotros ya tenemos la Biblia completa. Ahora simplemente debemos abrirla y decirle, Señor, háblame. Señor, enséñame cuál es tu propósito, cuál es tu voluntad. Déjame verlo, y allí van a llegar las respuestas. Allí todo cobrará sentido. Algunos piensan que todo esto tiene que suceder para vivir tranquilos, para vivir sin preocupaciones, porque el Señor me va a dar grandes bendiciones, ya no vamos a tener problemas en esta vida, y si llegan debemos declararlo, derrotarlo y ya está. No, claro que no. Todo esto va a suceder
para que el Señor pueda quitar todo tropiezo de nuestro andar y así ahora nosotros podamos compartir a este resucitado. Todo el propósito que el Señor tenga en lo que pase en nuestra vida solamente va a ser para que nos acerquemos a Él, para que lo conozcamos más y que éste nos libre de los obstáculos para que todos aquellos que aún no lo conocen puedan conocerlo. El único propósito que el Señor hace y pide de nosotros es que seamos aquellos del camino. Es que seamos aquellos a los que Él les revela el camino, a los que Él corrige el camino, a los que Él les enseña el camino, al que Él les alumbra el camino, al que Él le endereza los pasos, los caminos, con el único objetivo de llegar hasta los fines de la tierra llevando su evangelio. Para que el estudio de la palabra entonces ahora sea el consuelo que necesitamos, debe ser predicada. Para que el estudio de la palabra ahora tenga sentido y respuesta, debe ser predicado Cristo. Todo lo que el Señor permita o saque de allí va a ser para que mis preocupaciones estén en su reino, para que yo pueda seguir llevando el evangelio, aquel que me salvó, aquel que me cambió. Entonces ahora ya no encontramos sentido en las cosas de este mundo, nuestros ojos están puestos en los reinos. Ahora ya no tenemos ningún sentido de buscar y ganar y acumular cosas en este mundo, sino es o nos sirve para llevar gloria y honra a Dios a través de su evangelio. Ahora el Señor nos bendice con trabajo para la obra del Señor. Ahora el Señor nos devuelve la salud para seguir predicando el evangelio. Ahora el Señor nos ha transformado el entendimiento para que podamos ver su palabra, para que la prediquemos y enseñemos claramente. Ahora mi vida es Cristo. Ya no son debates, ya no son grandes logros, ya no son grandes puestos los que vamos a buscar, sino que cada vez que leamos la Escritura ahora vamos a tratar de ver con más claridad a Cristo, y para que esa luz que encontremos en su palabra ahora impregne de su luz en nosotros, y que ahora esa luz vaya a todos lados con nosotros. Y cuando lleguemos no nos vean, no nos escuchen, sino que digan, ¿qué es esta luz que tiene? Y nosotros podamos decir, es Cristo y Él también quiere alumbrarte. ¿Qué es esto que tú tienes? Es la salvación de mi Señor y Él también te la quiere dar. No endurezcas tu corazón, arrepiéntete y cree. Aquel que pasó por la cruz de Cristo va a reflejar a Cristo. Aquel que vio a su Señor muerto y resucitado va a morir juntamente con Él y va a llevar también su cruz. Para que los demás nos dejen de ver, Jonás ya está muerto, aquellos hombres están muertos, ahora Cristo vive en mí. Mi vida es para Cristo. Mi vida es Cristo. Y solo eso busca nuestro Señor. Su palabra nos lleva a Cristo una vez más. Amén.